Entonces,
o se acaba el proceso, le genere al empresario la presión de pago puntual. Buenos Pero días, perfectamente se puede caer y no pagó. Y quien dice que no se quisito. Jaime, Hola, ¿qué hubo? Buenas. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, ¿cómo va? Para ti, ¿cómo Igual estás? para ti, ¿cómo están todos en tu casa? Excelente, allí pasando estos días aprendiendo de la convivencia completamente. Me imagino, claro que sí, sí. Mira, te presento acá al doctor Germán, que también va a ser el expositor nuestro. Ahí lo puedes ver, de este lado. No, ¿cómo estás? Mucho gusto. De pronto Bueno, mejor que te al lado tuyo. Ya, déjame. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, ya, te veo perfecto. Mucho gusto. Vamos, Jaime, a mejorar un poco el sonido porque se escucha muy lejos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el sonido? Ya mismo. Sí. Ahora mismo el sonido lo estamos sacando por el equipo, ¿no? Sí, estamos parando aquí el tema. Sí, la única manera sería que acercara más el equipo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer, porque como vamos a tener la cámara, el doctor Juan José está haciendo la parte logística y técnica. Aquí nuestro. Ya ahí sí se ve mejor el auditorio, ¿no? Ahora probamos sonido enseguida. Vamos a ir por partes por el audio, el video, perdón. Maravilloso, ya. Quiero, con la persona que te esté manejando la presentación, quiero que se sienta cómodo utilizando Webex. Entonces sería buenísimo si tienen presentación o es solamente un conversatorio. Quería confirmar eso contigo, Jaime. Bueno, tenemos presentación en PDF. Okay. Y pues también, o sea, no es indispensable. Ok, no la van a proyectar. O sea, ¿no la proyectamos o la proyectamos? ¿Qué cosa? Sí, claro, lo proyectamos. Ok, bueno, entonces en este momento vamos a revisar la proyección de esa presentación. Yo te voy a dar en este momento, espérate un momentico, ya te di rol de presentador. Entonces en este momento ya tú puedes manejar, ya tienes capacidad de proyectar. Entonces, ¿ya viste dónde? Ok, súper. Hubiera empezado. ¿A qué hora? No, todavía no hemos empezado. En 2 minutos vamos a empezar. Muchas gracias.
Les pedimos a todos el favor de mantener sus micrófonos en silencio para que se pueda desarrollar la conversación fluida y sin interferencias. Posteriormente, a través del chat, los interesados pueden ir haciendo sus preguntas. Empezaremos en 1 minuto. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Cecilma España, gerente de AmCham Cartagena. Le damos la bienvenida a todos nuestros afiliados conectados que nos acompañan desde todas las regionales de AmCham en Colombia, en especial a AmCham Barranquilla. Para la conversación del día de hoy, contaremos con la presencia del doctor Jaime Ramírez, CEO y socio fundador de BRP Abogados, experto en Derecho Laboral y Derecho Ambiental. También de su equipo de abogados nos acompaña el doctor Germán López, abogado y contador público, especialista en tributación, y el doctor Juan José Badel, abogado especialista en tributación. Ellos estarán profundizando el tema de insolvencia como propuesta de salvamento empresarial. Y bueno, les doy la bienvenida. Jaime, Germán, Juan José, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Muchas gracias por tu invitación, doctora Jessy, pues como líder nuestra de esta mesa, que corresponde un poco hacer la dinámica de cómo se hace todo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Irma, por este espacio. Este abogado, le damos las gracias a Cartagena y a Colombia por siempre estar atentos a los empresarios, las necesidades de cada uno de ellos. Y bueno, precisamente en esta época que estamos viviendo, las empresas se han visto metidas en una crisis y bueno, no sabiendo cómo resolver, cómo afrontar sus obligaciones, sus deudas, cómo enfrentar el cumplimiento de contratos cuando tienen de pronto la capacidad o porque por decretos gubernamentales han visto pues, ya sus necesidades. Por eso, el día de hoy, con los compañeros y bueno, desde Derecho Abogado, hemos venido trabajando todo este tiempo desde que inició esta medida de emergencia sanitaria, hemos venido buscando soluciones para facilitarle al empresario y cuando así no está posible, buscar la manera de estrategias de negocio que le permitan Jessy, qué pena contigo, me da mucha pena, se está escuchando entrecortado y creo que para las otras personas que están en el chat también se está escuchando, en el webinar está también entrecortado. Sí, ya verificamos. Bueno, sigamos entonces para que vayamos aclarando y solucionando los problemas técnicos. Bueno, no sé si me escuchas mejor, Irma. Sí, muchas gracias. Creo que hay que alzar un poco más la voz. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, en este sentido, pues le voy a dar paso al doctor Jaime Ramírez, quien va a hacernos una introducción pues, de todas estas normas y del decreto pues, de insolvencia que en este momento pues, nos ocupa. Ok, muchas gracias y gracias también nuevamente a todas las personas que están ahora mismo, pues, digamos, vinculadas a este conversatorio. A ver, no es otra cosa diferente que en la historia de la humanidad, cada vez que surge alguna situación de carácter económica, política o natural, el gobierno, el Estado, se articula con el objetivo de poder conseguir normas para que se sintonice lo que es la parte social, la parte económica, la parte política. Perdón, de nuevo perdimos todo el audio. Disculpa, tenemos, no sé, será internet, estamos bien allí. Estamos trabajando en esto. Aló, no sé qué otra forma podemos hacer, doctora Gilma. ¿Me escuchan allí? Te escuchamos bien ahora sí. Qué pena. Continúa.
Si vamos a quitar Wi-Fi, o más bien chequemos los celulares de acá todos, porque y tenemos esto ya de esta forma. Bueno, vamos a trabajar con relación a lo que pasó en la historia. La ley 550 del año 99, quiero referir 5 minutitos más porque es importante los antecedentes. También tuvimos nosotros una situación económica el año 99 en Colombia, y eso nos llevó como consecuencia a que la economía estaba en la peor de las crisis, con una inflación casi en más del 40%. El gobierno tuvo que articular una serie de paquetes o medidas para poder restablecer, más por los bancos, porque los bancos estaban en ese momento, acordémonos, las personas que tenemos, pues, digamos, cierta edad, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las entregas de las propiedades inmobiliarias, y los bancos se quedaron con ellas la mayoría y el gobierno tuvo que apalancar. De ahí nacieron medidas económicas como el 3 por 1000 y después se fue articulando más cosas. La ley 550 era precisamente de salvamento empresarial. Era una ley que se fue transformando hasta lo que tenemos hoy en día. El último decreto de ley, que es el 560, es una serie de acciones tomadas en el transcurso de la historia. La ley 550 permitió que todas las empresas en aquel entonces pudieran salir adelante en negociaciones con la DIAN, en negociaciones con los bancos, con los proveedores y con todo lo demás. Esta ley después fue abolida, más que todo le dio paso a la 1116, porque estratégicamente el gobierno se dio cuenta que los impuestos eran las que habían llevado a la ley 550 a que todo el mundo tratara de entrar para poder al gobierno entrarlo a negociar, y los créditos se llevaron hasta 10 años en los pagos de los impuestos. Esto desarticuló la caja de la DIAN, que es directamente la que guarda el tesoro del pulpo, de lo que es el músculo económico, y eso lo que desarrolló la 1116 era buscar la forma de que no sucediera lo mismo y que por el contrario las personas tuviesen que hacer algún tipo de negociación, pacto o algo por el estilo, lo mismo que los laborales, antes de poder entrar a la 1116. Esto se articula y la 1116 ha dado muchos resultados, pero los procesos han sido demasiado largos, los procesos han sido demasiado dispendiosos a nivel de requisitos, y también con el tiempo, a través de las reglamentaciones que se hicieron, nos dimos cuenta que la mayoría de los gerentes que habían incurrido, y lo digo con responsabilidad y con respeto a mis empresarios, la mayoría de los gerentes que habían incurrido precisamente a que llegara a cabo lo que era esta problemática, posteriormente, porque primero se dieron los promotores para que pudieran estar registrados con ciertas cualidades profesionales, después regresó nuevamente que los gerentes podían seguir haciendo los promotores, los desarrolladores o gerentes. Así que eso generó mucho resentimiento con los proveedores, porque no era factible que volvieran nuevamente a seguir. Esto lo tenían, era como para poder desarrollar también una forma de vida. Las familias empresariales, como bien sabemos, más del 70% son de las medianas y pequeñas empresas, que los dueños tenían que seguir, porque no había otra fuente de ingresos y tenían que seguir viviendo de estas empresas. Entonces, vivir la familia, seguir teniendo la comodidad, pero también pagando las obligaciones. Esos gastos administrativos eran demasiado onerosos y por lo tanto la 1116 como tal ha estado en una constante cambio y medidas para que pueda realmente tener éxito en todas estas negociaciones. ¿Ha servido? Sí, ha servido mucho en todo lo que tiene que ver para salvar empresas. Ahora, esta pandemia, lo que nos lleva al mundo, porque esto es un gasto sin precedentes, nos hace que el gobierno de la República, con un decreto de emergencia, hace toda una serie de legislaciones para poder, leyes, decretos, qué sé yo, para poder salir adelante, y es cuando entonces ahora tenemos, desde el mes de marzo y todo lo que se ha hecho en tantos decretos, llegamos a la 560, que es buscando la forma de que sea muy ágil, muy eficiente, 3 meses que sea el periodo, y aquí lo que invitamos nosotros es a que tengamos dentro de nuestras mesas los mejores negociadores, porque se van a necesitar personas que tengan el espíritu negociador para poder restablecer, salir adelante, porque la economía toda, de todos los renglones económicos, tiene que articularse con personas que tengan esta capacidad de entender, razonar y negociar. Ahora sí, pues, quería hacer este preámbulo, doctora Jessie, pues, ¿qué sigue entonces? Perfecto, gracias, doctor Jaime. Bueno, en este orden de ideas le vamos a dar paso al doctor Fernando, que nos va a exponer todo cuando los puntos más importantes, más destacados de la mesa, y para la ley 11.
Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, primero que todo, el objetivo de esta presentación es ser un poco menos técnicos en cuanto a la presentación de las normas que incluye este nuevo decreto legislativo para poder llegar mejor al empresario, para que todos puedan tener una idea de cómo pueden ser beneficiados y cómo pueden acogerse a este marco legislativo en el cual ha sido desarrollado en medio de la situación, como lo explicaba el doctor Ramírez, de una situación especial. Este decreto 560 no es una modificación a la ley 1116, es un nuevo marco de reorganización. En ese sentido, el espíritu de esta legislación persigue una mitigación, pero a un grupo especial de empresas. ¿A qué grupo de empresas está dirigido? El mismo decreto nos establece que está dirigido a las empresas que han entrado en crisis por el COVID-19. No, ¿eso qué quiere decir? Que no todas las empresas pueden acogerse a este mecanismo de reorganización empresarial. Debe ser generada la crisis de manera directa. Aquí hay unos asuntos que pues ya tendrá que revisar cada empresa en particular para poder demostrar que su actividad o su caja han sido afectadas con esta pandemia. Entonces, teniendo en cuenta que es un régimen especial, también tenemos que ver que tiene una limitación temporal, que no es un régimen que va a ser definido como el marco de la ley 1116, sino que tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de vigencia. El objetivo principal de este decreto legislativo, de este proceso de reorganización empresarial, es mitigar. Es, al igual que la 1116, comparte el espíritu de la recuperación de la empresa como unidad económica y fuente generadora de empleos. Por lo tanto, no consagra ningún tipo de estímulos o ayudas económicas. Lo que se busca con este decreto es que las empresas que puedan entrar en situaciones de insolvencia puedan acudir de manera expedita ante el juez de conocimiento. ¿Qué aspectos revolucionarios, a grosso modo, nos presenta este nuevo decreto? Nos presenta la posibilidad, como lo explicaba el doctor Ramírez, de iniciar el proceso dentro de un menor tiempo al que tenemos hoy. Es decir, no vamos a tener la congestión judicial que con la ley 1116 tienen la superintendencia y los juzgados. ¿A qué se debe gran parte de esa descongestión? A que con este decreto la auditoría que hace el juez de conocimiento a la información suministrada se limita exclusivamente a que esté completa y el solicitante es responsable por la veracidad y por la calidad de esa información. Obviamente, en el transcurso del proceso, el juez de conocimiento, que para este caso se ha determinado que será la Cámara de Comercio, sobre lo cual se seguirán expidiendo regulaciones y se seguirán expidiendo y capacitando a los funcionarios para que puedan actuar de esta manera, pueda iniciar el trámite o acceder a las medidas dentro de un menor tiempo. Hagamos de cuenta que cae un marino de un barco al mar y en la ley 1116 tiene que pedirle permiso al jefe para que le lance esas salvavidas, mientras que en esta oportunidad el funcionario de conocimiento tiene que darle prioridad al trámite de admisión sin entrar a validar que la información esté correcta, simplemente pues que esté completa. Ya iniciando este trámite en un menor tiempo, las posibilidades de rescate son muchísimo más altas
que en el actual proceso 1116, en el que estamos durando hasta 3 meses para un proceso de admisión. 3 meses en los cuales podemos empezar a tener bloqueo de proveedores, 3 meses en los cuales podemos ser víctimas de medidas cautelares, podemos recibir embargos en nuestras cuentas. Esta situación especial que va a afectar y que ya está afectando a muchísimos sectores empresariales en el país puede ser mitigada con el acuerdo de reorganización que establece el decreto 560. En todas las novedades que se observan en esta legislación, que ha sido emitida con rapidez, porque obviamente ha demandado del Estado una velocidad inusitada, se evidencia que se ha venido trabajando sobre estas distintas alternativas. Por ejemplo, tenemos alternativas como lo son la capitalización de pasivos, como lo son la generación de la expedición de bonos de riesgo a los proveedores, como lo son la flexibilización, porque por ejemplo en la ley 1116 un acuerdo de reorganización implica necesariamente incluir a todos los proveedores, a todos los acreedores, mientras que con esta flexibilización se puede seleccionar un grupo. Por ejemplo, se puede hacer a un lado a los proveedores más importantes y iniciar el proceso de negociación, por ejemplo, exclusivamente con bancos o de pronto con los acreedores inmobiliarios, dependiendo del sector, o con los acreedores que tengan que ver con el suministro de algunos elementos esenciales para el desarrollo de la compañía. Tenemos también la suscripción de pactos de deuda sostenible. ¿Qué son los pactos de deuda sostenible? Es la posibilidad de generar acuerdos dentro del acuerdo. ¿Por qué? Porque en el actual proceso de reorganización, que es el 1116, tenemos un acuerdo macro que con un flujo de caja tiene que responder por las obligaciones en unos tiempos específicos. Mientras que en este acuerdo, en los pactos de deuda sostenible, deben ajustar a la realidad del empresario con cada uno de los acreedores de manera independiente. Tal y como lo explicaba el doctor Ramírez, en cuanto a que nosotros, como empresarios, tenemos que ver cuáles son los proveedores que definitivamente, o los acreedores, como por ejemplo empleados o proveedores de los principales insumos, a los que no podemos entrar a que sufran los rigores de este acuerdo de reorganización. Entonces ya con esta pequeña introducción de lo que es el decreto 560 como una nueva modalidad o una medida de reorganización empresarial, es un decreto totalmente distinto a lo que es la ley 1116, por la cual se deberán seguir manejando las empresas que no tengan ninguna afectación por los efectos generados en esta emergencia. Seguimos, doctor Juan José. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Germán. Así, bueno, vamos a estudiar por parte del doctor Juan José Badén. Al proceso de insolvencia. Bueno, buenos días a todos los presentes. Bueno, yo en esta oportunidad voy a comentar un poco acerca de aquellas decisiones que toman los empresarios que pues llevan a una crisis, ya sea por el tema de la coyuntura que estamos manejando ahora, o sea por temas ya estructurales y de cada uno de los empresarios al momento de tomar las decisiones de su empresa. Entonces tenemos en una primera instancia que muchos de los empresarios que se encuentran hoy en un proceso de insolvencia o que tienen una situación de liquidez en su empresa se debe a factores como el uso de medios financieros sin
sin una correcta planeación. No buscan o de pronto no se asesoran de las personas adecuadas para poder proyectarse dentro de un tiempo cuánto verdaderamente de capital de trabajo necesitan para poder realizar una operación. Eso pues también lleva a que tomemos decisiones como reducción del personal de manera intempestiva o reducción en cuanto a al monto de producción de pronto de un producto, en el caso de una empresa que sea que venda algún producto en específico. Tenemos también como causas en la reducción de las ventas de manera abrupta, de pronto por temas de mercadeo, temas de pronto que no se amolden a la innovación o a los medios tecnológicos que han venido trayendo pues la globalización como tal. También tenemos como decisiones que causan crisis dentro de una compañía es la manera en cómo se recauda la cartera. El tiempo de rotación de cartera es una de los factores más influyentes dentro de los estados financieros de una compañía, y pues esos son más que todo decisiones de las asambleas y de las juntas directivas que de pronto no toman esto en cuenta a la hora de sus operaciones o de la manera en cómo toman las decisiones. Entonces, tenemos que los detonantes de una crisis dentro de una empresa son los problemas estructurales y de liquidez que puedan tener. Y para ello, la ley, aparte del decreto ley 560 del 2020, de la ley 1117 del 2006, tenemos también la ley 621 del 2001, que habla de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y aquí vamos a detener un poco para explicar aquellas herramientas que tienen los empresarios antes de acudir a un acuerdo preconcursal o concursal, que pues más adelante estaremos comentando. Entonces, para ello, pues vamos a explicar un poco los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre ellos está la negociación directa con los acuerdos individuales con cada uno de los acreedores o proveedores o que pertenezcan a la estructura de pasivos. Tenemos la figura de la conciliación, que se debe hacer ante una cámara, ante un centro de conciliación autorizado por la ley. También tenemos los pactos arbitrales estos pactos se hacen a través de unas cláusulas compromisorias anteriores a la firma de un contrato o en el momento de la firma de un contrato. Se pacta desde antes cómo vamos a solucionar los conflictos que se conlleven de ese contrato. Y pues como lo había comentado el doctor Germán, los acuerdos grupales de negociación directa. Podemos agrupar a varios acreedores, ya sean de una misma categoría, para poder con ellos llegar a una solución de manera que se pueda acceder a este mecanismo sin llegar a tocar ya los acuerdos preconcursales de la 560 de 2020 o los acuerdos concursales que ya maneja la ley judicial, la ley 1116. Entonces, en estos acuerdos, ya siguiendo un poco, digamos que de pronto de manera directa o utilizando los mecanismos alternos de resolución de conflictos, tenemos ahora un nuevo régimen, que es un régimen preconcursal, que maneja, por así decirlo, dos alternativas para aquellos empresarios, depende de la situación económica de cada empresa. Tenemos la negociación de emergencia, que se tramita ante la Cámara de Comercio, acorde a los reglamentos de la Cámara de Comercio, que es quien va a revisar aquellos acuerdos y le va a dar su fuerza de ley. Y tenemos la recuperación empresarial, que es la Cámara de Comercio junto con la Superintendencia, que van a revisar todos estos acuerdos. Y pues más adelante no se llega a no se puede llegar a un acuerdo de manera formal, o no se puede llegar a este acuerdo. Tenemos la última solución, o por así decirlo, que es la ley 1116 en cuanto a reorganización. Y en el caso tal de que simplemente no haya viabilidad en cuanto a la empresa, tenemos que proceder a una liquidación, que es lo que estamos evitando a toda costa. Entonces, tenemos unas disposiciones generales a todos los acuerdos, que lo comentaba el doctor.
tenemos mecanismos de alivio financiero, periodo de gracia, tenemos negociación de tasas, negociación de pronto de capitales en cuanto a de pronto teorías de imprevisión, revisión de contratos, tenemos estímulos de financiación como lo venía comentando ahorita, que el pago con bonos de riesgo, el pago con acciones, descarga de pasivos, que más adelante lo iremos comentando. ¿Quiénes son los sujetos que se pueden acoger a este régimen de insolvencia, ya sea la 1116 o el 560? Estas son las personas naturales comerciantes debidamente registradas, las personas jurídicas que no se encuentren expresamente excluidas por la ley, tenemos las sucursales de sociedades extranjeras y tenemos los patrimonios autónomos. Entonces, se preguntarán, ¿quiénes son esas personas excluidas, personas jurídicas excluidas que no pueden entrar dentro de este régimen? Pues la ley ha definido que son aquellas entidades promotoras de salud, las bolsas de valores y agropecuarias. Tenemos que todas las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no pueden acceder a este régimen. Tenemos las empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Tenemos las empresas con sociedades de capital público, entre otras. Bueno, entonces, ¿qué se ha establecido? ¿Cuáles son unos presupuestos necesarios para acceder a estos regímenes? Tenemos que tener una cesación de pago. Bueno, hay dos causales. Estamos en la causal de cesación de pagos o en la cesación de una incapacidad inminente de cumplir con las obligaciones. En la primera, tenemos que la empresa o la persona que está accediendo a este régimen tiene que tener una mora de por más de 60 días, por más de 90 días en las obligaciones. Clara vez que tiene que superar un monto en sus activos, y eso ya se vendrá validando con cada una de las empresas. Tenemos que deben tener 2 o más acreedores y deben tener 2 o más procesos ejecutivos en contra. Esto se ha venido con la venida del decreto 560 del 2020, han quedado suspendidos algunas de las disposiciones que están consagradas en el artículo 9 de la ley 1116, que son esas que acabo de mencionar. Y la otra causal que pueden ocasionar en la entrada en un proceso de reorganización es la incapacidad inminente de cumplir con las obligaciones, que es el gerente de la empresa en el cuidado de su compañía proyecta una incapacidad de pago a sus acreedores. Yo quisiera, en este momento, como para hacer un primer bloque, para reflexionar un poco sobre ciertas cosas. A ver, nosotros lo que estamos desarrollando, los abogados y todas las personas afines al desarrollo de estos decretos y leyes, tenemos que analizar lo siguiente en este caso, hasta donde vamos. Primero es que la situación que sobreviene a este decreto ley es la pandemia. O sea, no es otra situación diferente. Hace referencia a que debe existir, pero apenas tenemos unos días de decreto. Imagínense que en Colombia toda la literatura que se hace con base en cada vez que se hace una ley o un decreto. En este momento, la caja, o sea, la verdad absoluta de las empresas es que no tienen caja, no tienen dinero y además líquido y tienen cartera, pero como esto es un sistema que se está articulando general de 360 grados, la otra empresa que me debe dinero también está en la misma situación mía. Entonces resulta que yo puedo tener una cartera por recuperar, pero ¿cómo la recupero si el sistema está colapsado? Yo debo plata a mis trabajadores, a impuestos, bancos y demás, tengo el interés, tengo el deseo, tengo cartera para poder cruzar, en este caso, pero las otras personas que me están debiendo a mí también están pasando por la misma situación. Quiere decir esto, que lo que intentamos hacer con este decreto ley es volvernos muy ágil, ver cómo podemos negociar. Precisamente están dando una serie de recomendaciones casi de salvamento, de cuál haya bonos. Un acreedor, en el caso puntual, se puede convertir en socio. Eso es lo que vamos a hablar en el segundo bloque, de todas las características que podemos tener. Por eso ya hacía referencia cuando intervine en el primer momento, es la capacidad de negociación y entender con razonamiento lo que son los negociadores que van a tener la responsabilidad de poder sentarse en las mesas
con todas las personas. De hecho, quiero hacer un poco también con respeto y responsabilidad. La vida nos ha enseñado a nosotros, los abogados, que todo lo que se lleva a estrados judiciales demora mucho tiempo. Y al demorar mucho tiempo, la empresa que pensaba restablecer su rumbo económico no lo deja por todo el traumatismo que da. Por eso esta ley, este decreto de ley, busca la forma de articular todo. Pero entonces volvemos a hacer esta pregunta como estamos haciéndonos en el caso puntual. El doctor ahora mismo, Juan José, hace referencia a la 1116 diciendo que tiene que esperar 90 días, o en su defecto que se genere una serie de obligaciones impagables. Aquí tenemos que tener unos días de haber arrancado. Yo creo que la voluntad que tiene el propietario, el dueño, el socio, el gerente, de levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Esto es imposible de poder seguir trabajando. Aquí no hay por dónde, todo está cerrado, no hay por dónde articular un dinero. Y las condiciones, aquí el tema de reinventarse y demás, la gente lo está haciendo, como lo están haciendo los restaurantes. Pero no es que la reinvención, tampoco podemos descuidar que antes yo vendía, por ejemplo, 100 millones mensual, y ahora mismo con domicilio estoy viendo 20 millones de pesos. A duras penas, estoy para pagarle a estas personas que están haciendo los servicios y comprar precisamente los insumos. ¿Cómo hago para poder entonces pagar a las personas que vienen a cobrarme y que estoy debiendo de dinero? Entonces, ahí está el cuello de botella y ahí es cuando tenemos que volvernos inteligentes para ver cómo hacer. Entonces, no sé si en este estado, doctora, usted que tiene la agenda de trabajo que viene ahora dentro de esta charla. Bueno, quiero saber si más que hay alguna pregunta en el... Sí, abrimos el chat para quienes quieran hacer sus preguntas. Creo que podemos esperar unos 30 segundos para ver si hay alguna pregunta. Si no, podemos seguir con la presentación. Ya les comento. No sé, vamos a concentrar un poco más para el público. En este momento no hay preguntas. Si quieren, pueden continuar. Ok, muchas gracias. Estoy compartiendo precisamente con los colegas. Perdón, Jaime, perdón. Entró una pregunta, creo que podemos tomarla. Es de Denis Díaz. Para el caso de la compañía Denis, que empezaba operaciones de exportación y tuvieron que detener las operaciones, ¿qué se puede hacer? En el caso de que estas exportaciones hayan tenido que ser suspendidas por las restricciones impuestas por el COVID, porque también hay actividades logísticas y portuarias que están operando. En el caso puntual, en que esa actividad se haya suspendido por esta pandemia, puede la empresa perfectamente acogerse al régimen especial de insolvencia que establece el decreto 560. Es importante determinar la causa de la situación en la empresa. Muy bien. Natalie Carriazo pregunta, ¿qué pasa con las inmobiliarias que presionan los arreglos de 50? No entiendo la pregunta, no sé si de pronto ustedes sí la entienden. Bueno, me imagino que lo que en este caso quiere comentarse es lo que está sucediendo ahora mismo con todas las personas que están debiendo dinero, que creo que eso ha sido motivo de muchas preguntas día a día. ¿Cómo hago para poder pagar el arrendamiento de los 10 millones de pesos? El Ministerio de Vivienda no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento sobre lo que pueda hacer porque estaría atentando contra unos derechos fundamentales constitucionales de la propiedad privada y demás. Esto es, lo que ha hecho siempre es manejar un término que es negocien, convengan, lleguen a unos acuerdos, tanto el arrendador como el arrendatario. Lógicamente, en esta cadena, el arrendador con el arrendatario no conviven juntos, porque existen unos eslabones que son los que entorpecen en muchas oportunidades esta negociación directa.
ejemplo, las aseguradoras, que realmente las inmobiliarias aseguran hoy en día los planos de arrendamiento con las aseguradoras y en su orden están las inmobiliarias. Entonces, los extremos se quieren hablar, pero en muchas oportunidades los medios, la inmobiliaria y la aseguradora no permiten. Y de manera testaruda están diciendo de que no van a bajar ningún tipo de cánones de arrendamiento. Y como no hay una legislación hoy en día que determine precisamente que tienen que hacerlo, entonces hay una situación cómoda de mucha fuerza y resistencia que el arrendatario está sufriendo precisamente por eso. Sí, al respecto también hay que informar que el Ministerio de Vivienda expidió otro decreto en el marco de esta pandemia que establece unas condiciones para los contratos de arriendo. Una es que durante la vigencia del decreto no se pueden hacer incrementos al canon de arrendamiento, aun cuando durante este periodo y va a la redundancia para hacer el incremento. Durante este periodo, y no tengo claro hasta dónde va, no habrá procesos de lanzamiento ni actividades. 2 meses más. Adicionalmente, no se van a cobrar intereses moratorios. Entonces, las inmobiliarias, en su condición de acreedores, también pueden solicitar para sus deudores este proceso de salvamento de emergencias, que establece el decreto 560. O sea, las inmobiliarias tienen que prepararse para poder participar y que seguramente les va a tocar participar como acreedores dentro de este proceso especial que ha generado el decreto 561. Por lo tanto, al ser un decreto que permite la libre negociación, no haríamos nosotros en indicar que se tendría que partir de un mínimo. De hecho, en algunos casos se tendrán que condonar meses para poder aliviar la caja de las empresas. Hay una de las innovaciones que tiene este proceso es que cuando los pasivos superan los activos, existe una figura que se llama la descarga de pasivos, que lo que ayuda al deudor es a alivianar su deuda y a aterrizar la empresa en las condiciones reales. De hecho, es probable que muchas inmobiliarias tengan que hacer uso de la figura como recibimiento de riesgo o de entrar a ser accionistas y tomar decisiones en el control de las compañías con las cuales tienen contratos. Sí, efectivamente, de Gilberto de Casa Caribe Asociación de Hostales hizo esa pregunta y tiene una de seguimiento en donde cuando tú estabas haciendo la explicación, que él pregunta, pero el descuento hay que pagar en cuarentena, ya la caja se acabó en 2 quincenas. El descuento. A ver, no es que aquí hay varias situaciones que tenemos que analizar que tampoco hemos contemplado. La expensa administración. La expensa administración también es importante tenerla en este momento en consideración, porque ella va, independientemente, va a caer todos los meses, y aquí sí es como difícil porque si no se paga, la copropiedad no tiene vigilancia, no tiene aseo, y por lo tanto, esta empresa y o negocio que se encuentra dentro hoy en día, como es la situación de la economía, ya sea en superficies grandes, así que también ahí hay una historia que contar con relación a que la expensa tiene que ser pagada para poder mantener la estructura de vigilancia y de aseo. Una recomendación que también valga la oportunidad. Todas las copropiedades tienen que volver nuevamente a desarrollar la asamblea para aprobar el presupuesto, porque el presupuesto que se aprobó antes de la pandemia se elaboró en el mes de noviembre y diciembre del año anterior. En marzo tenía que aprobarse, la pandemia arranca en marzo, por lo tanto se había una serie de inversiones que se tenían que hacer, ya no se tienen que hacer, no se pueden hacer las inversiones. La empresa de administración tendría que regularse, de lo contrario habría en cascada una mora por parte de todos los copropietarios o propietarios o los que están haciendo completamente el usufructo o tenencia, qué sé yo, de los inmuebles. Entonces, mucha atención también a la copropiedad,
a que dentro de esto, para no caer también dentro de lo que tiene que ver de los pasivos y mantener esto, también tiene que regular y ayudar para que la economía, porque esto es una ayuda que tenemos que tener entre todos, para que podamos poner un granito, la famosa frase, entre todos hacemos un granito para que esto pueda tener una razón de ser. Doctor Jaime, y también hay otro punto que es en cuanto al arriendo de locales comerciales de MIPYME, lo que establece por el Ministerio de Vivienda, pero también hay que tener en cuenta qué tipo de empresa está en este local comercial, porque como lo hemos hablado, como lo compartió mi compañero Juan José, tenemos que mirar si a esa empresa le aplica una fuerza mayor, si hay una circunstancia de previsión, o si sencillamente es una empresa que ha quedado con el que no va a poder, aunque la ley nos establezca que tenemos que llegar a unos pactos a negociar con nuestro arrendador, no vamos a poder, por mucha intención que tengamos, no vamos a poder negociar porque no vamos a cumplir. Entonces ya en este evento tendríamos que pensar en un proceso pues, de Yo una pregunta, doctor Germán, que es importante también que con su experiencia de día a día vivida en todos estos trámites que hace diariamente, digamos que si yo tenía 11-16, en el caso puntual, yo estoy en 11-16, yo puedo articular y acogerme a la 560, que más de una persona dirá que llevan casi 2 años y no han podido prosperar mucho, y de pronto viene una medida que es el decreto ¿qué pasa ahí, doctor? En la medida en que esa empresa que está en el trámite de reorganización empresarial, ley 1116, se vea afectada por esta emergencia sanitaria, puede acogerse al decreto 560, que le va a permitir flexibilizar de alguna manera sus obligaciones y no mantener ese marco rígido de la ley 1116. Recordemos que la ley 1116, en la ley 1116, los acreedores aprueban un flujo de caja que va hasta por 10 años, y en ese flujo de caja se va diciendo en el año 3 se abonará a los proveedores, a los acreedores, perdón, de nómina, que son los de primer orden, en el año 4 a la DIAN, y así sucesivamente hasta llegar al año 10. En este proceso de reorganización, en este marco normativo, el decreto 560 puede generar flexibilización. No quiere decir que va a terminar el proceso de reorganización empresarial, sino que al momento de acogerse al decreto 560 entra en el marco normativo exclusivo por los efectos de la pandemia. Hay situaciones que seguramente no va a afectar la pandemia en algunos sectores y esos no serían objeto de negociación. Recordemos que en este decreto se puede hacer negociación sobre un grupo determinado de acreedores. No estamos obligados a llamar a todos los acreedores a que participen en el proceso. O sea, yo para poder entender un poco, y me pongo ahora mismo, digamos, en el cuerpo de lo que nos están escuchando y empresarios que están atentos a todo este tema. Es decir, mi empresa es grande o mediana, pero yo tengo que reducirme, porque ese es lo que viene ahora mismo, es cómo reduzco mi empresa al justo tamaño de poder tener eficiencia y eficacia en el servicio. ¿Estamos? Ahora bien, como yo tengo una serie de pasivos que tengo dentro de la estructura de pago, pero yo tengo que contar con unos proveedores que para mí es la razón de ser del negocio, la materia prima, por ejemplo. Y tengo también a mis trabajadores, tengo el arrendamiento y los servicios públicos. Digamos que para esta voy a hacer un poco, digamos, para hacer gastronómicamente, mi plato, yo tengo los insumos requeridos y no voy a tener tantas cosas que van a estar en el plato sin sentido. ¿Estamos claros? Eso hace que yo reduzca completamente, focalice la atención en negociación con estas empresas o personas naturales o jurídicas de importancia, y el resto de lo que están, que no me van a dar lo que es los valores, a mí en la productividad, lo dejo a un lado, que son los que realmente iría yo a hacer completamente estos saltos de negociaciones de la ley que estamos haciendo referencia. Porque terminada esta conversación, sé que muchas personas que nos llaman, y créanme que el dolor que tienen ustedes lo sentimos nosotros como empresarios y abogados que manejamos empresas, porque sufrimos con ustedes, a ustedes nos dejan a nosotros estas tareas
que nos toca articular. Esto es muy rápido lo que hay que hacer en los próximos días para que no siga cayendo la guillotina de la mora, el enredamiento y el desespero de los propietarios de estas empresas que se están viendo abocados precisamente a un estrés comercial. Entonces, no sé, doctora Jessy, ¿qué más sigue dentro de esto? Bueno, Gilma, no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta de Mauricio, que es del sector de eventos. Ellos saben que serán los últimos en comenzar a trabajar. En este momento no tienen cómo pagar seguridad social, salarios. Quieren ver cómo pueden arreglar con ellos para dar terminado el contrato de trabajo, y si no quieren llegar a un acuerdo, cómo pueden proyectar las demandas de estos trabajadores. Ok, voy a hablar de este permiso que permite para poder desarrollar esto. A ver, la pregunta que hace el señor Mauricio en el evento, el negocio de los eventos. No hay eventos y va a ser, como tú lo dijiste ahora en la pregunta del señor Mauricio, creo que es Rendón, si no estoy mal, un saludo para él, si estamos hablando de la misma persona, que está metido en este negocio como tal, laboralmente, ¿qué puede? Él está en una encrucijada. ¿Sí? Es que la gente está encrucijada, que se sientan a pensar y a repensar por dónde arranca. Tengo un grupo de trabajadores que lo tengo incesante, conmigo al lado. Yo estoy sufriendo porque no tengo cómo vender nada. Ahora bien, nos decían estos días, una de las charlas, decían, e incluso la sentencia en contra de la tutela, el fallo más que todo de los TETAL, y dentro de las consideraciones decía que debieron ser predecibles y tener los dineros, tener ahí dinero como ahorrado para poder seguir pagando durante varios meses a los trabajadores sus nóminas. Esas son de las consideraciones precisamente de este fallo que ha incomodado a muchas personas en el caso puntual y está precisamente para revisión. Señores, esto no pudo ni tuvo la oportunidad de poder planearse. Esto llegó de la nada. Y al estar de la nada nos dejan sin recursos absolutamente. Mauricio, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? O tú, porque tu empresa no va a tener por lo menos este año actividad, el consejo es directamente dar por terminado los contratos de trabajo. Porque lo contrario le va a seguir cayendo la seguridad social, prestaciones sociales y el salario. Si tú te liberas del salario porque has hecho un pacto de suspensiones o lo que tú quieras, te va a seguir cayendo la seguridad social y te va a seguir cayendo las prestaciones. Muchas empresas no pueden entrar, sino a cerrar los contratos de trabajo, a terminarlos, negociar su terminación, lógicamente, y de esa forma se liberan de un grupo de personas que son los acreedores, en este caso, de importancia, y ahí sí seguir entonces el camino con el resto de personas naturales o jurídicas que están en la cadena. Sí, es importante tener en cuenta que aquí hay diversas situaciones. Una es la laboral, otra está en la parte comercial. Este decreto, este régimen de insolvencia tiene como efecto mitigar. Seguramente habrá algunas empresas que con toda la innovación, todo el desarrollo que se ha hecho con este decreto, no van a poder salir adelante. Entonces, también hay que mirar en otros decretos que le dan a este tipo de empresas una financiación para por lo menos flotar durante este periodo. Hay que mirar que no es solamente la herramienta del decreto 560 como régimen de insolvencia, la tabla de salvación. Dentro de este cúmulo de normatividad que ha venido expidiendo el gobierno nacional de manera ágil, constante, casi que sale un decreto diario, ¿verdad? Se van a generar escenarios para que no tengan necesariamente que ser terminados todos los contratos de trabajo y seguramente se reglamentará la terminación de contratos de trabajo porque definitivamente habrá empresas que desafortunadamente no van a poder continuar sus actividades. Por ejemplo, algunas empresas del sector turístico, algunas empresas que se dediquen a las artesanías, a los tours, son situaciones que tienen, como son empresas de servicios, su principal
principal activo, por así decirlo, es el personal, es el grupo humano. Entonces, mantener una nómina casi en su vivienda sin ninguna posibilidad de teletrabajo durante 1 o 2 años que pueda durar esta coyuntura, se puede terminar volviendo inviable. Entonces, en resumen, en el marco del decreto 560, se puede entrar a negociar con los empleados y también con las administradoras de fondos de pensiones, de seguridad, a todo lo que tenga que ver con el régimen de seguridad social, con las cajas de compensación, con todos los acreedores. Recordemos que los empleados dentro de la empresa son un acreedor más y están en el primer orden. Entonces, en este punto esencial, es importante determinar si este decreto 560 es la tabla de salvación para la empresa o si desafortunadamente lo que va es a extender una agonía y hacerla más costosa. Yo quiero apoyar un poco este tema para darle paso a lo que tenemos aquí en desarrollo. A ver, hay algo también que nos invita a tener en cuenta lo que está diciendo el doctor Germán, la angustia. Es decir, yo debo ser lo suficientemente honesto como empresario para saber si mi empresa es viable o no es viable. Hay muchas empresas que han llamado, muchos empresarios que han llamado, me dicen, mira, es que nosotros estamos esperando ahora mismo el alivio del gobierno con relación a un préstamo. Como si fuese un tema de un regalo que el gobierno ha puesto para pagar nóminas por el tema de la emergencia. Quiero decirle que no es ningún regalo. Es un estado de responsabilidad. El que va a prestar tiene que ir a la banca. Y la banca va a estudiar precisamente el comportamiento comercial que tiene cada persona, jurídica o natural. Si no cumple con esto, no le prestan el dinero, porque al fin y al cabo el garante en un segundo nivel está el gobierno en un porcentaje, pero el gobierno no es ningún tonto, voy a decirlo de esta forma, y lo que dijo pues no voy a regalar la plata porque está prohibido además también constitucionalmente hablando. Lo que hace es con 2 recursos, pero me tienen que cumplir completamente con todos los requisitos. Y aquí hago esta observación por la situación siguiente. Muchas personas no se están atreviendo a hacer movimientos porque están esperanzados precisamente a que el crédito le llegue este tema. No han dado por terminado los contratos de trabajo, no han hecho nada en lo que lleva de 3 quincenas. Hoy en día, como está moviéndose la vida, un día para nosotros que antes no significaba nada, hoy un día es una eternidad. Y de eso se trata, cómo podemos nosotros articular cosas de carácter inmediatas o inmediatamente. Nosotros antes dejamos todo para un después. Hoy cada día es un afán a nivel empresarial. O sea que si yo estoy esperando los créditos, le lamento informar que los bancos no van a soltar los dineros si usted no ha sido realmente una persona juiciosa con los créditos. A no ser que entre a la 560, que ahí sí es una obligación para que los bancos se sienten a verificar cómo negocian. Pero en el estado natural no lo van a hacer. Así que tomen decisiones. No quiero con esto que salga todo el mundo a cerrar empresas ni nada, porque estaríamos desarticulando esta charla como tal. Responsabilidad es lo que estoy diciendo en este caso a los empresarios. Así es, y de hecho en este marco normativo se están escribiendo y se seguirán escribiendo, porque de hecho este decreto, si quisiéramos hoy acogernos al decreto 560, no podríamos. Aún falta que se haga una reglamentación de los de todos los artículos del decreto, que se organicen las cámaras de comercio, que designen los funcionarios, etcétera. O sea, todavía falta un tiempo. Pero en cada situación especial tenemos que mirar toda la normatividad que se ha presentado. Por ejemplo, en inmobiliaria puede tocarla el tema de la normatividad en materia de riesgos, puede tocarla esta normatividad porque tiene que participar en un proceso concursal. También puede verse afectada con sus empleados y puede acudir a créditos, porque afortunadamente los créditos que se van a otorgar a las pymes, a las pymes en el marco de esta pandemia, algunos van a tener una garantía, valga la redundancia, con el Fondo Nacional de Garantías. Por lo tanto, para los bancos va a haber garantías desde el 50 hasta el 90 y he escuchado que hasta el 100% de los créditos que se otorguen a las empresas. Entonces, no es
ayudar en cada una de las empresas a buscar las distintas alternativas. Hoy les estamos ofreciendo una muy especial, una muy importante y muy revolucionaria, que es el régimen de insolvencia que tiene el decreto. Bueno, vamos a darle paso a Juan José para que concluyamos con la presentación y luego hacemos pues otro momento para la. Bueno, retomando un poco ya la parte un poco técnica del decreto 560 y de la ley 1116, vamos a hablar un poco de los efectos de la admisión de las empresas en insolvencia, o cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los empresarios cuando ya tomaron la decisión de entrar en este régimen. Una de las obligaciones más claras que establece, por así decirlo, la ética empresarial y la norma que se ha expedido es la obligación de comunicar a todos los acreedores y a todas las relaciones comerciales que tenga la empresa que estamos en esta situación, y además de presentarles que estamos en esta situación, pues tratar de ir presentando fórmulas de arreglo o las soluciones inmediatas a los problemas que hemos evidenciado dentro de las compañías. Bueno, otro de los efectos directos de entrar en un régimen de insolvencia, ya sea 560 o 1116, o los mecanismos alternos de resolución de conflictos, es que vamos a tener unos ajustes contables inmediatos, mejorando márgenes o indicadores económicos y financieros dentro de la compañía. Bien sabemos de que los pasivos que, por así decirlo, se negocian por más de un año o por más de 2 años, ya no harían parte de ese pasivo que se tenga que responder el día de mañana, y, pues, por así decirlo, mejoran los índices de liquidez dentro de una compañía. Otro de los efectos más importantes dentro de la admisión de estos regímenes de insolvencia es la preferencia de pago a estos nuevos acreedores y a los proveedores estratégicos. ¿Qué pasa? En muchos de los casos, el tema de la insolvencia o el régimen de reorganización ha generado un estigma de pronto en el común de los empresarios en no negociar con aquellas empresas que se encuentran dentro de estos regímenes, porque de pronto van a ver en riesgo su capital o van a ver en riesgo la obligación que están contratando en el momento preciso. Entonces, lo que se quiere decir también es que una vez se entra en este régimen, van a tener preferencia a estos nuevos créditos o estas nuevas capitalizaciones de la compañía, y pues sí se va a responder a los proveedores estratégicos de manera constante, porque es necesario para mantener el negocio en marcha, que es un presupuesto totalmente esencial para poder acceder a este régimen. ¿Qué quiere decir que esté el negocio en marcha? Veníamos comentando que antes del régimen, antes de la pandemia, sea un negocio viable, que ya tengamos unas proyecciones, que de pronto necesitemos un capital específico para solventar unos meses, pero sabemos que de un momento en adelante sí vamos a seguir con la compañía, preservar la unidad de negocio. Bueno, una de las cosas también importantes que ha traído el decreto 560, que no lo tenía la ley 1116, es el pago de acreencias hasta el 5% del pasivo. Entonces, teníamos que en el proceso concursal o la ley 1116, era necesario la autorización, como decía el doctor, del capitán del barco para poder lanzar el salvavidas a algunos acreedores. Teníamos que presentar la propuesta y tenía que ser aprobada para poder pagar aquellas acreencias. En este caso, en este régimen expedito del decreto 560, se establece que sí se pueden pagar estas acreencias de hasta el 5% del pasivo, siempre y cuando cumplan unos requisitos, que vaya destinado a la agregación de valor de la compañía, que sea para el pago de acreedores no vinculados. Y con esto quiero ser muy claro, que hay muchas veces que las empresas en su paquete accionario o en su composición accionaria tienen otras empresas que son de los mismos dueños, los mismos socios. Entonces a estos acreedores no se les puede pagar de manera directa con este alivio que ha dado la nueva norma. Pero es importante también decir,
Perdóname, doctor, yo quisiera ahondar un poco porque esto es importante, Germán, en esto, porque más de una persona se va a preguntar de qué consiste el 5%. O sea, no sé si podemos ampliar un poco más esto. Sí, claro. Porque es importantísimo esto, me parece trascendental. La norma incluso tiene una medida que es revolucionaria y que se pueden vender activos fijos que no sean afectos al negocio para pagar este tipo de créditos. Cuando se habla de este tipo de créditos es que en los estados financieros que se presentan, porque la flexibilización no quiere decir que no van a presentar estados financieros, se tienen que presentar estados financieros, lo que es que no van a ser auditados para ser admitidos. Los estados financieros que se presentan consagran cuál es la cartera, es decir, cuáles son las obligaciones del empresario. Máximo, el 5% de estas acreencias son las que pueden ser atendidas de manera directa sin autorización previa, lo cual en el régimen 1116 no es posible. En el régimen 1116 eso solo es posible siempre y cuando lo autorice el juez de conocimiento. Perfecto. En este caso, ¿cuál sería, como para poder un poco a bajar ese conocimiento, doctor Germán, cuál sería el 5% que paguemos? O sea, dentro, y así como hice el ejemplo tan bueno que tuviste del barco, de la persona, sí, hagamos un ejercicio para que la persona lo pueda entender. Normalmente el grueso de las obligaciones de las empresas son financieras, están en los bancos. E impuestos. Y también con la autoridad tributaria nacional y digital. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tengo una nómina a la que le tengo atrasadas 6 quincenas o 2 o 3 meses, y esa obligación con mis empleados, o tengo mora superior a 90 días, con pequeños proveedores, porque también establece que sean pequeños proveedores, ya entraría uno a gran delgado en definir qué es un pequeño proveedor. ¿Ya? En la medida en que estas obligaciones no superen un 5%, pueden ser atendidas con recursos de caja corriente e incluso vender activos que no tengan ninguna relación. Por ejemplo, la empresa hace algún tiempo invirtió en un lote en algún lugar para valorizar o para expansión, y que ya desafortunadamente pues tiene que echar mano de esos recursos, ¿verdad? Puede destinar para el pago de obligaciones, puede pagar hasta el 5% de las obligaciones que tenga vencidas a ese momento, y el resto ya sí entran al proceso concursal para atender las obligaciones adicionales. Inclusive se pueden vender activos que tengan hipotecas, se pueden vender bienes embargados. O sea, ahí sí se le puede pedir permiso o autorización a juez de conocimiento para que decrete el levantamiento de ese crédito. Perfecto. Sin menoscabo del crédito del que ha practicado la medida cautelar. Okay. Bueno, ahí íbamos un poco al tratamiento de las medidas cautelares con estos regímenes de insolvencia. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues para ponerlo en castellano, son aquellas medidas que se toman antes de iniciar un proceso para poder, por así decirlo, tomar o congelar aquellos bienes para que el deudor no se insolvente de manera voluntaria, o por así decirlo, tratar de que no tenga de pronto los recursos para poder cumplir las obligaciones. Entonces, en la ley 1116 del 2006 se establece que una vez admitido el proceso de insolvencia, se levantan todas aquellas medidas cautelares, pues la persona que está dentro del régimen solicita al juez de concurso que pues emita la autorización para el levantamiento. Desembargo de cuentas, desembargo de bienes, en ese sentido. En el decreto 560 se ha establecido que durante el procedimiento de insolvencia, hasta que la Cámara de Comercio o la Superintendencia no establezca que se admitieron esos acuerdos, vamos a mantener las medidas cautelares intactas. Pero aquí nos cabe una pregunta que de pronto la norma no fue muy clara o no ha ahondado un poco en ese sentido, en que habla de una suspensión. Y pues en el gremio hemos, por así decirlo, hemos interpretado que o están
o están cautelados los bienes o no están cautelados los bienes. Eso de la suspensión, pues tendría que hablarse un poco de acerca de una reglamentación o que las autoridades competentes pues emitan un concepto acerca de qué se debe entender como suspensión y eso como una nota a este decreto. Yo quisiera, perdón, Germán, para darte paso también aquí. Más que todo que tenemos que ir nosotros pensando. Este proceso demora 3 meses, ¿cierto? Bueno, sí, lo ideal es que la admisión sea mucho más rápida y que el acuerdo se haga, ojalá dentro de los 3 meses. Bueno, es como para poder tener la base de lo que quiero decir. Lo que estamos metidos en este tema de lo que es la parte litigiosa y procesal. Sabemos que en 3 meses una medida previa nunca se haya embargado todo. Yo solicitando un juez de la República que me desembargue va a durar más de 3 meses todo. Claro. O sea que es ineficaz completamente todo este tema porque a menos de que tú digas, vamos a suspender todo, es el deseo, pero no es la verdad. No es la verdad. Por lo tanto, este proceso hay que hacerlo dentro de la misma situación de embargo, dentro de la misma situación de lo que viene. Ahora, no descuidemos lo siguiente y para que lo consideremos. Acordémonos que este decreto ley 560 es propiciado por la situación de la pandemia. O sea, no es lo que viene anteriormente, porque lo que anteriormente va para el 1116. Por tal motivo o razón, yo no sé en qué momento puede suceder que en estos periodos, hasta que arranque el decreto, puede haber embargo ya, más con los juzgados cerrados. O sea, digamos de esta forma, no tiene sentido. Porque estamos hablando que tenemos 3 meses que se va a hacer la suspensión de las medidas previas, que es medida si no hay aparato judicial funcional. Ni siquiera lo que tiene que ver con la superintendencia, que también puede sacar medidas previas en lo que viene. Así que digamos que allí hay un vacío, hay como una situación que se dicta la realidad. Sí estamos, claro, ¿no? Respecto a los términos. No sé si es muy importante que todos los empresarios comprendan que la principal medida cautelar que los afecta es el embargo de cuentas. Y no necesariamente provienen de un juzgado. La DIAN, sin necesidad de acudir a ningún juzgado, puede emitir una resolución en la que embargue a la cuenta. Con tránsito, un departamento de tránsito, la autoridad distrital en materia de predial. Son muchísimas las posibilidades de que seamos objeto de un embargo. Un embargo es paralizante, porque hoy en día la normatividad tributaria inclusive te obliga a que los pagos sean por medio de transacciones financieras para que sean deducibles en el cálculo del impuesto de renta. Entonces, en ese orden de ideas, la ley 1116 contempla una figura que es muy valiosa para ese tipo de procesos, y es que el juez de conocimiento puede levantar las medidas cautelares, ¿verdad? No quiere decir que va a terminar los procesos de los cuales está siendo demandada la empresa que se está acogiendo al régimen de insolvencia, sino que simplemente el juez de conocimiento asume el conocimiento del proceso en el cual está siendo embargado el deudor que se está acogiendo a este proceso, y como el nuevo juez de este proceso ordena el levantamiento de la medida. Esta norma, y esperamos que cuando sacan los decretos reglamentarios lo aclaren, establece una suspensión. Entonces, no se concibe una suspensión de medida cautelar sin que se haga el levantamiento, porque la DIAN le envía, o cualquier acreedor, puede ser la DIAN, puede ser un departamento de tránsito, una autoridad municipal de Hacienda, o un juzgado, le envían a un banco la orden de embargo, y el banco solamente procede al levantamiento de esa orden de embargo como una orden de levantamiento de medida. Entonces, es una duda bastante razonable que se nos genera y que esperamos que pueda ser, y que seguramente va a mantener el mismo espíritu de la ley 1116. Nosotros creemos que cuando este decreto reglamentario salga a flote, el funcionario de conocimiento de la Cámara de Comercio tendrá la potestad de levantar las medidas cautelares, obviamente analizando cada caso. Bueno, aquí abrimos otra sección de preguntas. Irma, coméntanos si hay alguna pregunta.
Sí, abrimos el chat. De nuevo, les agradecemos que las preguntas sean concisas para poder abarcar el mayor número de ellas. Esperemos unos 30 segundos para ver si hay alguna pregunta sobre este tema. Bueno. Juan José, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Pueden continuar con el próximo tema. Muchas Vamos a gracias. hacer la pregunta que estamos ahora mismo. Ahora, sí, no sé si estamos aquí cuestionándonos un poco también nosotros, dando un paso a efectivamente cómo la figura del administrador, promotor, que va a tener, digamos, la gerencia de este nuevo decreto ley. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, lo que la norma establece es que no se establece una figura de un promotor obligatorio. La ley 1116 establece que la sociedad que se acoge al régimen de insolvencia 1116 podrá pedirle a juez de conocimiento que no nombre promotor, sino que el promotor sea directamente representante legal, obviamente cumpliendo con unos requisitos y que entre esos tenga la autorización del máximo órgano social. O en este caso, si es una persona natural, el promotor podría ser la misma persona natural, que no necesitaría ninguna autorización de órgano social porque voy a tener sociedad. Y en este caso nosotros creemos o estimamos que una vez se expidan los decretos reglamentarios de este decreto legislativo, se oriente sobre cuáles serían los requisitos para que se nombre un promotor, porque a este decreto se pueden acoger inclusive grandes empresas. En ese caso, pues obviamente también existe una responsabilidad legal en la que puede el juez de conocimiento decir, vamos a Yo quiero como que ahondar un poco en esto porque me parece interesante la postura de este gerente, promotor. Señores, lo que sucedió con la empresa antes de la pandemia, que se tomaron la 1116, muchas de las situaciones, ojo, no quiero que se malinterprete, muchas de las situaciones fueron provocadas por ese gerente, representante legal, por falta de lo que incluso el doctor Juan José Badet explicó una serie de motivos que llevan precisamente al traste a una empresa de su caja. Pero resulta que esta ley, este decreto ley, no ha tenido participación ese gerente o representante porque es un tema ajeno a él. Es una que se sobrevino y existe la casa conflicto, fuerza mayor, tantas cosas que se han dado que por lo tanto yo veo con buenos ojos, en contrario al censo, lo que no veo con buenos ojos, lo que se hace anteriormente con los mismos promotores, es el mismo gerente que causó el tema. Acá no. Acá esta personita merece y tiene todo el respaldo precisamente porque él no causó el tema. Se le sobrevino por las situaciones que hemos estado en forma incisiva hablando al respecto. Jaime, en este momento tenemos una pregunta sobre el tema. Señora. ¿Cuánto es el tiempo del acuerdo y cuáles pueden ser los periodos de gracia en el decreto 560? Ok, el tiempo del acuerdo establece que, pues, en ningún proceso jurídico nosotros podemos establecer un tiempo, ¿verdad? Esto obedece a distintas variables, podemos decir que esto es de descongestión, pero esto se va a congestionar. Así que no podemos establecer un tiempo, pero lo que se estima, el espíritu de la norma es que dentro de 3 meses se logren hacer acuerdos, ¿verdad? La norma, a diferencia de la 1116, no establece unos periodos de gracia obligatorios. Por ejemplo, la 1116 establece que durante 3 años puedes tener un periodo de gracia y no pago de creencia. Como en este proceso de reorganización se pueden hacer negociaciones individuales,
es decir, hay flexibilidad, podríamos generar un periodo de gracia con el banco, con los bancos que puede ser hasta de 2 o 3 años, y ninguno con los acreedores que son de materia prima necesaria y que ellos, si no reciben caja, también pueden quebrar y entonces la cadena colapsa, porque si mi proveedor fundamental se cae, la operación del que sigue también se cae. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta sería que no hay un periodo de gracia obligatorio. Sí se requeriría que la votación sea superior al 60% para que apruebe periodos de gracia. Bueno, entonces, siguiendo un poco la presentación, ¿cuáles son aquellos instrumentos de negociación? ¿Cuáles son las herramientas o las armas que va a tener el negociador para poder llegar a aquellos acreedores o los que hacen parte de la estructura de pasivos? Entonces, como principal medida que ha traído este decreto 560, y pues también lo venía trabajando la ley 1116, es el instrumento de descarga de pasivos. ¿Qué quiere decir este término? Es que aquellos acreedores van a capitalizar la sociedad en su monto de acreencia, por así decirlo. Esto se debe hacer previo con análisis financiero y contable, con un perito se debe hacer una valoración de la empresa para poder saber exactamente cuáles son aquellas acreencias que tienen vocación de pago y cuáles son aquellas que definitivamente no se van a poder pagar de manera tajante. Pero esto se debe hacer un estudio riguroso de la empresa con el uso de teorías y fórmulas para poder llegar a esta distinción entre los pasivos que tienen vocación de pago y los que no. Entonces, ese como tal presupone también que en el fenómeno de la descarga de pasivos hayan varias modalidades para descargar aquellos pasivos. Entonces, tenemos el pago con acciones. Entonces, el acreedor en este caso, si escoge que su deuda o su acreencia, por así decirlo, sea pagada con acciones dentro de la sociedad, este tiene que entender que ya no hace parte de la estructura de pasivos, sino que entra a la cuenta de patrimonio. Entonces, esta persona ahora hace parte de la unidad de negocio. Hay un riesgo, pues, inminente de que de pronto, tenga que asumir unas obligaciones, pero eso ya vendrá dentro de cada uno de las decisiones que tomen los acreedores. Otro de los instrumentos que se pueden utilizar dentro de la negociación es el pago con bonos de riesgo. ¿Qué son estos pagos de bonos de riesgo, doctor, que estábamos comentando esta mañana? Este acreedor ahora ya no tiene ya no es una obligación dentro de la estructura de pasivos, sino que va a ser tenedor de un título en el cual se va a establecer una tasa y unos plazos donde este va a esperar o va a tener un instrumento para poder decirle a la sociedad que le pague sus acreencias con un interés dentro de un plazo que se negocie. Esto tiene una connotación bastante interesante dentro del decreto 560, que estos bonos pueden ser respaldados por el Fondo Nacional de Garantía hasta el 90%. Entonces, ahí ya depende de la indormia del negociador para poder acceder a estos beneficios. Entonces, Sí, es importante que los empresarios, tanto los acreedores como los deudores, sepan y entiendan un poquito más estas medidas. Por ejemplo, una compañía que es distribuidor mayorista de determinados bienes, vamos a poner por ejemplo en el sector eléctrico, que es mayorista de productos eléctricos en ferretería, es acreedora de una ferretería minorista, pero que esa ferretería minorista tiene una cartera de clientes importantes a su operación, puede eventualmente entrar a financiar a su deudor
de manera que se ayude a mantener la unidad de negocio porque ambos se van a beneficiar en el tiempo. También, por ejemplo, una inmobiliaria podría entrar a participar como accionista de uno de sus clientes que no tiene cómo pagar el arriendo y que es una situación que perfectamente puede durar 12 meses. Por ejemplo, en el caso de establecimientos de comercio, bares, restaurantes, pero que sabemos que este tipo de negocios, una vez se supere esta pandemia, que tenemos claro que no va a ser eterna, pero sí puede extenderse en unos 12, 18 meses, no sabemos, ¿verdad? Una vez se supere esta pandemia, esos negocios vuelven a tener la rentabilidad o inclusive puede ser superior, ¿ya? Porque hay negocios que definitivamente no pueden reinventarse, como que un restaurante gourmet quiera atender a domicilio, la experiencia es de acudir a un sitio. Entonces son herramientas que todos los empresarios, porque no solamente la propuesta viene del deudor, también el acreedor, porque perfectamente un acreedor puede ver que uno de sus principales clientes está a punto de bajar los brazos y puede aplicar el salvamento de emergencia. Puede no necesariamente quedarse como dueño de la compañía, porque también existe la posibilidad de los bonos, que los bonos, a diferencia de el pago con acciones te hace accionista y por ende riesgo de asumir pérdidas, mientras que el bono te hace tenedor de un título valor que genera interés, y además el pago de estos intereses ingresaría como gastos de administración. ¿Y qué es un gasto de administración en un proceso de insolvencia? No es necesariamente lo que entendemos en materia contable como los que son relativos a la administración del negocio. En un proceso de insolvencia, los gastos de administración son todos los gastos en los que obligatoriamente debe incurrir el ente económico para poder continuar. Por ejemplo, el arriendo, en la compra de combustible en las empresas de transportes, llantas, elementos de aseo, nómina, pago de retenciones y aportes a nómina, seguridad social, etcétera. Todos los gastos en los que necesariamente debe incurrir la empresa durante el proceso de reorganización son gastos de administración. Estos gastos de administración deben ser en lo posible lo más inferior al flujo de caja, de tal manera que las acreencias que queden en negociación no asfixien al empresario. Son medidas muy revolucionarias y que seguramente muchísimos empresarios, especialmente acreedores, van a tener interés especial en salvar a su deudor. Yo quiero aquí afianzar algo que me parece también tenerlo en cuenta. Empresarios, cuando estén ya teniendo los números que está diciendo el doctor Germán con relación a los gastos administrativos, ya sabemos que esta situación nos tiene que también concientizar que la empresa de la que yo vivía y mi salario era mi sustento familiar ya no va a poder seguir siendo, porque vas a tener que abrir la contabilidad, tus números, a negociar con terceras personas. Por lo tanto, yo estaba solo en mi restaurante, en mi empresa, y me ponía un salario, por ejemplo, de 10 millones que me alcanzaban para todos mis gastos propios de mi hogar, ¿no? Y lo sacaba de esa empresa. Resulta que cuando vas a entrar ya en este tema, tú no puedes seguir pesando. Piensa más bien cuánto costaría un gerente tercero, que no sea propiciado por mí, para poder manejar mi empresa. Y el justo precio es lo que el mercado dice. Si son 3 millones, son 3 millones de pesos como si estuviese, porque ningún proveedor va a querer acoger, ni firmar, ni votar a satisfacción, porque prácticamente le estaríamos dando vida a esa empresa o ese empresario para que siga entonces teniendo asumido todos los gastos de su familia en detrimento económico de mis activos y lo de las obligaciones sean. Eso es lo que siempre estamos diciendo de nosotros a los empresarios cuando ya empiezan a tener dificultades. Los números ya no van a ser los mismos para ti. O sea que tienes que verificar que tu empresa ya no es tu empresa. ¿Estamos claros? En provisión durante el tiempo que dure, o la 1116, ahora mismo este decreto que estamos determinando. Así que ojo a eso, que quería también determinarlo, a que lo tuviéramos en cuenta.
Bueno, como una última parte de nuestra intervención, está todo el tratamiento tributario que traen estos regímenes de insolvencia. Pues por así decirlo, los alivios o los beneficios que pueden acceder cuando se inicia este proceso. Uno de estos alivios, por así decirlo, no quiere decir que no se vayan a pagar, es que no se realizan retenciones en la fuente por el impuesto sobre la renta durante el año 2020 o la emergencia o lo que dure el acuerdo de reorganización. Esto no quiere decir que yo no voy a pagar impuestos en la renta fuente. Esto lo que quiere decir es que no voy a recaudar anticipadamente el impuesto y cuando debidamente se causa voy a tener que responder por ello. Por eso es que al principio de nuestra intervención decíamos que una de las causales de crisis dentro de las compañías es una no correcta planeación de todas las aristas que toca la empresa. Otro de los, por así decirlo, del tratamiento tributario que venimos hablando es la reducción del 50% del impuesto sobre las ventas, de la retención del impuesto sobre las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos hablando del 19%, sino de la mitad del 19%. No se tendrá en cuenta la renta presuntiva cuando vayamos a liquidar el impuesto, la declaración de renta. Esto viene rescatado de la ley 1116. No habrá anticipo de renta para el año 2020. Bueno, no habrá anticipo de renta en general durante que dure el régimen de insolvencia. Se tendrá que pagar anticipadamente un impuesto que todavía no se ha causado. Se puede negociar, ya depende, como lo decía ahorita, del negociador, se puede negociar la reducción de sanciones, intereses y capital ante la Dirección de Impuestos. No se ha regulado a cuánto se puede reducir, no se ha regulado si se pueden hablar de capitales, pero esto ya depende del negociador como tal. Y uno de los aspectos más importantes es que la DIAN queda subordinada a aquellos créditos nuevos. O sea, cambia la posición, o por así decirlo, la prelación de créditos. Ya la DIAN no va a estar en una posición relevante, sino que la DIAN ya va a tener que hacerse un lado un poco. Entonces, no sé si tenemos una reflexión final. Sí, claro. Básicamente, en cuanto a los nuevos créditos, es un incentivo que está dando este decreto a los acreedores que ayuden a financiar a su deudor. Por ejemplo, en el caso de que un acreedor acepte le haga un nuevo crédito a su deudor para que pueda continuar, este nuevo crédito, que esta medida no existe, la ley 1116, va a tener prelación por encima de las autoridades distritales. Recordemos que en materia de prelación de créditos, primero están los créditos laborales, segundo, la jurisdicción tributaria, tercero están las acreencias prendarias hipotecarias y cuarto, los acreedores quirografarios, que son los que deben facturas, etc. Entonces, en este orden de ideas, durante este periodo, al empresario no se le va a practicar retención en la fuente. Obviamente, pues cuando se emite una factura, la retención en la fuente se afecta a la caja. También va a tener la ventaja de que si tiene pérdida durante el periodo 2020, 2021, 2022, no vas a tener que hacer uso de la ficción jurídica, que es el cálculo del impuesto con base de renta presuntiva. Puedes tener impuesto cero y no pagar absolutamente nada, e inclusive compensar en los años siguientes. Y finalmente hay otro tema muy importante, y es que el no pago del anticipo del impuesto, es decir, cuando se está haciendo la liquidación del impuesto de renta, hay un renglón en el que se establece cuál es el anticipo. El anticipo normalmente es el 75% del impuesto a cargo al que le descontamos las retenciones en la fuente. Ese anticipo, que a muchas empresas les pega duro, no van a tener que pagarlo. Entonces hay unos alivios tributarios interesantes. El más importante de todos
es la posibilidad que le abre este decreto y sobre el cual la reglamentación va a tener que ser muy clara porque la DIAN es muy reacia a reducir capital, incluso a reducir intereses, prefiere inclusive que la empresa se quiebre, lo hemos visto en algunos procesos concursales. Es muy importante esta posibilidad que se tiene en cuanto a la reducción de deuda. Hay empresas que durante este periodo van a presentar dificultades en el pago del impuesto de renta, de retenciones, del IVA, porque han facturado y no les han pagado. Entonces, es válido que el empresario comprenda que hay unos alivios tributarios sobre los cuales evidentemente tenemos que esperar la reglamentación, pero les vamos anticipando que son muy positivos para efectos de mantener el flujo de caja. Okay, yo creo que, como también apuntando un poco, no sé, la doctora Tima, si estamos bien, nos falta algo de tiempo. No te preocupes. Gracias. Pueden cerrar tranquilos. Bueno, muchas gracias. A ver, dentro de este tema también hay que dejar muy claro lo siguiente. Señores banqueros, aquí necesitamos que entre todos saquemos la economía. Esto no es una situación que podamos determinar selectivamente para aquellas personas jurídicas que son como que los representativos de nuestra banca. La población colombiana, toda la población colombiana está exigiendo, de manera de todos los grupos empresariales, desde el más grande hasta el más pequeño, el gobierno tiene todo lo que está haciendo. Es meritorio lo que está haciendo el gobierno. Está ahora mismo atacando su propia caja. Con todas estas medidas ataca su caja también. Además de poner dinero, que yo quisiera también tener un debate la próxima, es de dónde va a sacar tanto dinero el gobierno, porque está sacando billones de un sector para el otro, está condonando, este decreto ley también le está quitando caja. La rosa rosada. Estas dos. Las tres, entonces, la rosa rosada. Ok. Entonces, dentro de todo este tema, entiendan que no hace nada los bancos no apoyando al 75% de la economía del país, que son las pymes, y resulta que después nos van a quedar sin prestarle dinero. O sea, seamos conscientes que esto es un circuito que no puede parar. No estamos diciendo que regalen, únicamente que apoyen, que ayuden, porque ustedes son los socios, como la DIAN también, son los socios que todos decimos que son los pasivos, no, son los más activos, son los que se despachan completamente, anticipadamente, muchas oportunidades con lo que son las utilidades. Y el empresario requiere realmente, en este caso, la anuencia de todos. Así que pongámonos todos en la misma mesa, nadie en el piso, nadie por encima de él. Todos tenemos la necesidad. En estos días sacamos nosotros, como Brepe Abogados, sacamos también unas iniciativas con relación a una situación de propuestas para nuestro gobernante, en este caso nuestro alcalde, y hacíamos referencia a una propuesta de cómo hacer para dinamizar el tejido social, porque el tejido social, ahora mismo económicamente, tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener los carros más suntuosos, pero lo tienen en el garaje, las lanchas están ahora mismo en la marina, los aviones están en los hangares. Hoy en día todos estamos iguales, aquí no hay nadie que tenga prevalencia. Entonces, dicho lo anterior, por esta pandemia tenemos que entrar a cambiar, y esa es la invitación que hacemos realmente. Empecemos a cambiar la historia, que vamos a construir entre todos. Veamos cómo podemos ayudar a las demás personas. Esto es un espíritu social que tenemos que trabajar. Tenemos que ayudar a las clases menos favorecidas, a la clase económica, porque si ayudamos a tener empresas, tenemos fuente de empleo. Es una dinámica que no podemos desarticular. Todos las personas tenemos que meternos hoy en día en este proceso de negociación. Por eso estoy haciendo mucha énfasis, antes de terminar, que todos necesitamos ser más racionales y menos pasionales. Es la invitación que yo hago. La pasión sirve para crear estructuras de negocios o de vida, pero en este tema tenemos que encontrar más la razón. Esa es la invitación de cierre por lo que me concierne a mí. No sé si tendrán otras cierres que hacer ustedes. Esto es exactamente igual que en la vida. Así como en la pandemia, nosotros tratamos de ayudar y de auxiliar a las personas vulnerables, precisamente para que esas personas no se enfermen y no nos enfermen a nosotros. Los empresarios tienen que darse la mano entre sí, tanto los banqueros, acreedores y deudores tienen que darse la mano para que no se genere una estampida
o una caída de toda la estantería. El aparato productivo se mantiene con la colaboración social. Es importante que tengamos en cuenta eso, que no es que yo tenga que darle prelación a mi crédito, sino que la prelación tiene que dársele a que en el tiempo pueda subsistir tu deudor de tal manera que estimes que en un plazo razonable tú puedas recuperar tu creencia, pero primero que él sobreviva y pueda seguir siendo tu cliente. Es un mensaje que tenemos que, así como en la vida, unos hacemos el esfuerzo para cuidar a otros, precisamente para que no nos pase bien. A nivel empresario tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bueno, no sé, Trajima, si hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Estamos dispuestos. No, ya no hay más preguntas, pero estoy con ustedes. Aquí la solidaridad es de todos y esperemos que así sea y que todos seamos conscientes de que todos estamos en la misma situación. Bueno, en nombre de AmCham Cartagena y AmCham Barranquilla, muchísimas gracias a nuestros speakers de BRP Abogados, al doctor Jaime y a todos los asistentes por su tiempo el día de hoy. Esperamos que este webinar haya sido de mucha ayuda para todos y feliz fin de semana. Muchas gracias a ti. Gracias. Ya.